Pues voy a explicaros un poco algo que me ha costado un año de comprender. Es bastante complejo, pero es cómo se cuecen, cómo se cocinan las leyes en la Unión Europea, ¿vale? Ahora ya vamos a ir, pasamos del nivel municipal al nivel europeo sin pasar por el autonómico ni nacional, pero este procedimiento afecta a 500 millones de personas y es en el que yo estoy envuelto ahora, ¿vale? Os lo voy a contar un poco y si pensáis que no soy claro me preguntáis, ¿vale? Desde la aprobación del Tratado de Lisboa, los reglamentos y las directivas se adoptan a través de un procedimiento muy activo en el que interviene el Parlamento. ¿Vale? El Parlamento ha adquirido desde 2009 capacidades legislativas, cosa que no tenía anteriormente. ¿Vale? De las tres instituciones que veis ahí, el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento, el único que es elegido democráticamente es el Parlamento. ¿Vale? El Consejo, donde está Arias Cañete, es elegido por cada Estado miembro pone su comisario es la Comisión. Y el Consejo lo forman los Estados miembros con sus intereses. ¿Vale? Entonces, esos tres instituciones son las que, a través de negociaciones, que se llaman los trílogos, deciden la legislación que afecta a toda la ciudadanía europea, 500 millones de personas, mediante un procedimiento establecido con el artículo 294 del Tratado de la Unión, que antes se conocía como la codecisión. Ahora no son dos instituciones, sino tres las que intervienen en ese proceso. Esto que es bastante complejo, es la única diapositiva compleja, que os he puesto lo más difícil al principio, ¿vale? Entonces hay una serie, la única institución que tiene la capacidad de proponer nuevas leyes es la Comisión, ¿vale? Donde está Arias Cañete, la Comisión. La Comisión propone y el Parlamento aprueba. Cuando el Parlamento aprueba o modifica, la envía al Consejo. Si al Consejo le parece bien, el acto legislativo es adoptado, ¿vale? Si lo enmendar quiere decir modifica, no sustancialmente, suele aprobarse en segunda lectura. El 85% de todas las directivas y reglamentos se aprueban aquí, en un proceso que dura aproximadamente 6 meses. Si el acto acordado es muy diferente, el Parlamento suele volver a enviar al Consejo su nueva propuesta y el Consejo normalmente la suele aprobar. El 13% del resto de actos legislativos, es decir, 85 más 13, 98% de todos los actos se acaban aquí y solo un 2% pasan a un complejo acto que se llama el acto de conciliación, donde al final es aprobado en una tercera vez. Como ya os he dicho, esto es lo más difícil de comprender, donde las instituciones hablan entre ellas, ¿vale? Pero claro, las instituciones son edificios y con puertas y ventanas, y realmente las instituciones se materializan en personas, ¿vale? Al final son muy pocas personas del comité, muy pocas personas de la comisión y muy pocas personas del consejo las que hablan y adoptan esas directivas o reglamentos que nos afectan a todos, ¿vale? Entonces, yo os voy a explicar un poco cómo se decide qué personas intervienen en el proceso legislativo. El Parlamento tiene 751 miembros, ¿vale? 751, son muchos, ¿vale? España tiene 54, Alemania 96 y los estados más pequeños suelen tener 6, como Malta, Luxemburgo. Pero claro, todas las propuestas legislativas no se debaten entre 751 miembros. Esos miembros se dividen en comités permanentes de entre
25 y 75 miembros. ¿Vale? Ya estamos reduciendo un poco. ¿Vale? De 750 pasamos a 20, que tiene el comité de pesca, o a 73, que tiene el comité de energía, que es un comité muy importante. ¿Vale? Como pesca, la mitad de países no tienen mar, pues hay 25. Hay 20 comités. Aquí os he puesto más o menos los más importantes: medio ambiente, transporte, agricultura. El Parlamento se divide en esos comités. Y como ya os he dicho antes, la única institución europea que tiene la iniciativa legislativa es la Comisión. Juncker y Cañete, ¿vale? Se le critica de que no es muy democrática, porque como está elegida un poco a dedo, pues... Pero realmente es la única institución con iniciativa legislativa. Hay otras iniciativas, ¿vale? La iniciativa ciudadana, donde hay que recoger 1 millón de firmas. O las iniciativas no legislativas del Parlamento. Hay varias, pero como ya os he dicho, el 98% de los procedimientos los inicia la Comisión. ¿Vale? Pues ya hemos reducido un poco de los 751 a los 25 o 73. ¿Vale? ¿Y cómo se organiza esto? Pues hay una institución muy importante en el Parlamento. Yo os hablo del Parlamento, que es donde yo trabajo como asistente. Lo organiza un órgano muy importante, que es la Confederación de Presidentes de Grupo Político. Una vez que los parlamentarios nacionales son elegidos en grupos políticos europeos, los partidos nacionales no cuentan, ni las nacionalidades. Entonces aquí tenéis lo que hay en el Parlamento, ¿vale? UE es donde está Podemos, tiene 52, Podemos, Izquierda Unida, donde está el partido que gobierna en Grecia, aquí está el PSOE, aquí están los verdes, aquí está ALDE, que es donde están Ciudadanos, Venstres Radicales, donde están los partidos liberales. Aquí está el PP, aquí están los que están a la derecha del PP, que es los euroescépticos. En XVD están Nigel Farage y sus seguidores junto con 5 estrellas. Y INF es donde está la Liga Norte italiana y el partido de Marine Le Pen. A la derecha de la derecha. Y luego hay unos pocos que están por ahí sueltos, 18, que son no inscritos. ¿Vale? Entonces, de cada grupo político, la conferencia de presidentes decide todo en el Parlamento con el peso ponderado de sus diputados. Es decir, ¿quién manda en el Parlamento? Pues el IPP, ¿no? Tiene 216 diputados. Eso es lo que hay. ¿Vale? Entonces, la conferencia de presidentes designa qué comité, de esos que os he dicho antes, es el que tiene que editar las propuestas legislativas de la comisión. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que hay una propuesta, hay ahora sobre la mesa una propuesta muy importante de modificación de la Directiva de Energía Renovable. Entonces se ha designado al Comité de Industria como el comité competente en el fondo del asunto. Pero además hay otros comités, como el de Medio Ambiente, que es un comité que emite un dictamen, una opinión en inglés, un dictamen. Entonces la conferencia de presidentes designa qué comité, esos 20 o 70 personas, van a discutir la propuesta legislativa que envía la comisión a través de un sistema de subastas. Claro, ¿quién tiene más posibilidades de apostar? El que tiene más diputados. Casi todos los reports importantes se los llevan S&D y IPP, porque como tienen más capacidad de decisión en función del peso ponderado de sus votos. Una vez que la conferencia de presidentes ha designado el comité y el grupo político que va a editar la propuesta legislativa, es el grupo político el que designa a la persona. Esas personas se llaman ponentes. Se adopta la palabra francesa porque no hay en inglés, se llama rapporteurs.
ponentes, en castellano, ponentes, que son las personas, los diputados, que analizan la propuesta legislativa de la comisión y proponen enmiendas. Esto va al pleno de la semana que viene hay pleno, y esta es una iniciativa no legislativa, es una propuesta no legislativa propia del Parlamento, que va a ser votada el jueves de la semana que viene. Y ahí os pongo ya nombres y apellidos. Ya sabemos quiénes son los que van a intervenir en el proceso legislativo. Ya tenemos nombres y apellidos, ¿vale? El grupo político designado para esta propuesta legislativa, que es el estado de los stocks de pesca y la situación socioeconómica del sector pesquero, pues es un diputado de 5 Stelle, que se llama Marco Affronti, que está integrado dentro de FDD. Estaba integrado dentro de FDD antes del 31 de diciembre, ha cambiado ahora los verdes, y de cada grupo político, lo que primero se hace, este es de pesca, estamos claros, ¿no? Es un grupo, esta iniciativa no legislativa en este caso, afecta a la pesca, ¿no? Entonces el comité de pesca es el comité competente del fondo del asunto. La conferencia de presidentes designa que pesca sea el comité competente. Dentro de ese comité se designa un miembro de cada partido para que intervenga en esas negociaciones. Entonces, como veis, de cada grupo político hay un representante. Esos son los que se llaman ponentes en la sombra, ¿vale? Los que debaten entre ellos. Fijaos que ya hemos partido de 750 miembros del Parlamento, pasamos a 25 que tiene el comité de pesca. Y de esos 25, fijaos que ya tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno de cada uno. Una pregunta, ¿pero esto es un debate que se hace a puerta cerrada del comité o es un debate que se hace...? Eso es un debate que se hace en unas sesiones que se llaman Shadow Meetings, donde los Shadow Rapporteurs expresan abiertamente cuáles son las posiciones de sus grupos. ¿Vale? Dime, Ana. Si hay una comisión permanente de pesca, este proceso va por cada legislación, o sea, por cada propuesta que hay, y esa gente se añade al comité ya permanente de 20. Lo primero que se hace, los diputados nada más acceden a su acta, se les asigna un comité. Todos los diputados son miembros, full members, de un comité. Todos los diputados son al menos de un comité. Carolina Pulsen, ¿de qué? Carolina es de energía. Es miembro permanente de energía y es sustituta en medio ambiente. Entonces, todos estos que veis aquí son miembros. Cada vez que haya una propuesta de pesca serán estas mismas personas. Estas mismas personas. De estos partidos que están aquí. O no, porque por ejemplo de ALDE, de los liberales hay 2 miembros en pesca, de S&D hay 4 miembros en pesca, de EPP hay 5 miembros en pesca, es decir, van cambiando. ¿Por qué dice solamente la zona mediterránea? Es una propuesta vale, que habla exclusivamente, es una propuesta legislativa para el Mediterráneo. Okay. Por eso el de ALDE en pesca hay 2, está Mariño Pinto y Izaskun Bilbao, de PNV. Entonces, Mariño Pinto pues, está más temprano que Izaskun Bilbao. Además del comité competente en el fondo del asunto, hay otros comités que son responsables de emitir un dictamen. Y aquí solo os he puesto el principal, que es el editor, que se llama rapporteur en inglés, pero igual que hay uno de cada, en el comité de empleo y asuntos sociales hay un miembro de cada grupo político que debate en unas reuniones cuáles son las posiciones de sus grupos. Fijaos cómo pasamos de 750 a 25 y de 25 a 7 en un comité y 7 en otro comité, ¿vale? Estos comités deciden en reuniones privadas y luego en voto cuáles son las modificaciones que van a introducir en la propuesta legislativa que envía la comisión, ¿vale? A través de enmiendas, shadow meetings
unas enmiendas muy importantes que se llaman enmiendas de compromiso y después el voto en comité. Pues he puesto aquí este procedimiento y aquí repetido porque las opiniones de esos comités que no se les llama competentes en el fondo, sino que son los comités de dictamen. Aquí os he puesto solo, fijaos en la transparencia anterior solo había uno, estaba pesca, el competente en el fondo, más asuntos sociales, el dictamen. Pero hay veces que, por ejemplo, la directiva de renovables, el comité competente en el fondo del asunto es energía, pero tiene una opinión en medio ambiente, tiene otra opinión en asuntos sociales y tiene otra opinión más en budget, en economía. O sea, tiene 3 opiniones. O sea que este procedimiento que veis aquí se puede multiplicar por 3, 4, 5 veces. Las enmiendas que son aprobadas en el comité responsable de la opinión vuelven a ser votadas en el comité competente en el fondo. Y todas las que pasan en el comité se votarán posteriormente, 2 meses después, en Estrasburgo, en la sesión plenaria. Explicaba así un poco. Ya os digo que esto me ha costado un año comprender esto. Mucha burocracia, ¿no? Realmente es un proceso lento, no muy lento, porque solamente hay 3 meses para esto, pero piensa que las decisiones que se adoptan en los plenarios afectan a 500 millones de personas. Son vinculantes, porque luego, por ejemplo, España con las renovables hace lo que le da la gana. Bueno, ya veremos. Cada país luego hace lo que quiere, ¿no? Bueno, hay unas directivas que son de obligado cumplimiento. Entre comillas, ¿no? No, son de obligado cumplimiento. Luego vendrán las sanciones si no se cumplen. Lo que ha pasado ahora con La estiva. Con la estiva. Con la estiva, por ejemplo, cada día España tiene que pagar pues una cantidad importante. Dicen que luego le van a condonar la deuda también. Bueno, Sí, sí. hay que creer o no creer. Bueno, pues de todas esas personas que os he dicho, estamos hablando de ese informe de pesca en el Mediterráneo y demás, la persona más importante es este señor, el Marco Afrodis, que era de 5 Estrellas. El pasa que el 1 de enero de este año cambió, se pasó de ICD, pasó a los verdes. Por eso sale su verde. También hay transfugas. En los grupos políticos europeos no tienen nada que ver con los partidos nacionales. Cada diputado, aunque provenga de un partido político, puede adscribirse al grupo europeo que quiera. Las transfugas. No, se Sí, porque adscriben si al tú grupo votas a que uno quiera. que es del PP, por decirlo de alguna forma, si luego se pone con los verdes, es un transfuga. Bueno, en este caso FPD y INF no son grupos políticos como tal, son estructuras creadas para aprovechar los mecanismos financieros de la Unión Europea. O sea, hay un mínimo de 35 diputados para montar un grupo político europeo. Entonces, 5 Estrellas es un partido un poco excepcional en este caso y tiene miembros en IPDD y tiene miembros en los Greens. Es un partido italiano que tiene en varios grupos políticos europeos miembros. Es el partido de Pegrillo. Bueno, en definitiva, a lo que estamos en el asunto es que esta persona es la responsable de proponer modificaciones a las propuestas legislativas. Y esta persona tiene un número de teléfono, una dirección electrónica y una dirección fija. Y esta persona recibe pues aproximadamente unos 500 correos electrónicos diarios. ¿De quién? Pues de empresas, organizaciones no gubernamentales, grupos de pensamiento, usuarios, sindicatos. Entonces, fijaos cómo, partiendo de 751 miembros, pasas a 2570, 2570 a 7, pero al final es uno el que tiene la responsabilidad de proponer esas enmiendas tan importantes que se llaman Compromise Amendments, las enmiendas de compromiso que pasan a ser votadas en comité y en pleno. Entonces yo, que soy asistente de un parlamentario de estos, pues recibo 500 o 600 mails diarios.
Para cada informe yo normalmente hago entre 50 y 80 reuniones con grupos de interés por cada informe, del cual mi diputado, que es Carolina, es ponente. Carolina lleva 5 informes en este momento. 5. Entonces, ¿cómo se influye realmente? Pues se influye realmente porque yo soy ingeniero agrícola, pero cuando llega un informe sobre cooperación internacional en el Mediterráneo para el fomento de las energías renovables, pues yo no sé cuál es la situación en el Mediterráneo. La conozco igual que vosotros de leer la prensa, pero no soy un experto. Entonces, ¿en quién confío? Pues confío en Amigos de la Tierra, por ejemplo, Friends of the Earth, ¿no? O confío en Greenpeace. Esos son la gente en la que yo confío. Hay otros diputados que confían pues, en Iberdrola, ¿no? O en Unión Fenosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se influye en el procedimiento legislativo? Pues se influye a través de opiniones que estos grupos de interés exponen diariamente, a veces muy pesados, a los editores de las propuestas legislativas. ¿Qué significa, perdón, sí, la última línea, per red? Muy bien, buena pregunta. Es que el lobby más importante son los Estados miembros. Eso es lo que es los Estados miembros tienen una representación permanente en Bruselas, que son un lobby más. Hay 28 lobbies muy importantes, con una infraestructura muy importante, que son las representaciones permanentes de todos los Estados miembros, que van a cascarte todos los días con su... En fin, ¿habéis enterado de algo? ¿Os habéis enterado de algo? Si pensáis que está claro, pues que luego me lo explicáis, porque yo aún tengo dudas. Pero vamos, que cuando tengamos una reclamación hay que ir al marco afronte este... Todos los diputados, que la conexión de internet es muy mala, pero todos los diputados, toda la información que yo os he dicho es pública, o sea, es totalmente transparente. Lo único que no es transparente y que es muy criticado es las negociaciones en trílogos. La Comisión, el Consejo y el Parlamento negocian un documento que se le conoce con el nombre de el documento de 4 columnas, porque tienes la columna de la Comisión, la columna del Parlamento y la del Consejo, y al final la columna del documento adoptado. Eso es lo único que es un poco opaco, pero no es opaco, porque al final siempre se le escapa a alguien. Y bueno, eso es un poco cómo se cuecen las propuestas legislativas en la Unión Europea. No tienen nada que ver con el Ayuntamiento, pero de las 3 instituciones que os he dicho, la única institución que realmente todos sus miembros son elegidos democráticamente es el Parlamento. Entonces, se puede criticar, se puede decir que es muy burocrático, se puede decir que tiene partes oscuras, pero es la única institución cuyos miembros son elegidos democráticamente por la ciudadanía. Aquí no hay autonomía ni nada. Entonces, os podéis quejar, pero tenéis que elegir, ¿vale? Además, entre otras actividades, igual que Ariadna y Eduardo son la oposición y vigilan al gobierno, el Parlamento controla a la Comisión, donde está Cañete y Juncker. Esa es otra de sus actividades, el control de quien manda, lo que manda la Comisión. Y bueno, pues esto es lo que os tenía que contar. Que esto, lo que las otras instituciones, quiere decir que es donde... Las otras instituciones no son elegidas democráticamente. Que son donde no saben dónde poner a uno que te ha hecho el favor, ahí se va metido. Por ejemplo, Cañete. Bueno, eso se puede mirar así. Se puede mirar así. Pero el Parlamento tendrá sus cosas buenas y malas, pero hay algo que es muy positivo, y es que la elección es muy democrática. Desde tu experiencia, por ejemplo, en temas tan importantes como la energía, ¿no? Alternativas o no, etcétera, todo ese tipo de políticas, ¿entiendes que van hacia una realidad cercana a nosotros en el sentido de no voy a decir de izquierdas, pero sí de progreso, más que para mantener el carbón, etcétera, etcétera? ¿Realmente se están dando pasos hacia
energías alternativas, electrificación del transporte, etcétera, etcétera? Sí, yo, por ejemplo, me alegro de estar dentro de la Unión Europea. Estoy mirando a Mike, pero... Ya lo hemos discutido hoy. Porque, por ejemplo, en ese sentido, las directivas de renovables y el nuevo proceso de descarbonización energético está impuesto desde Europa. Y gobiernos como el español, que no son muy activos en el cambio de modelo energético, no tienen más remedio que acatar las directivas europeas. Entonces sí, realmente hay un cambio, incluso el Parlamento siempre es más ambicioso que las propuestas de la Comisión. Por ejemplo, en la nueva directiva de renovables que se está negociando en este momento, el ponente es José Blanco, ¿os acordáis? El niño blanco. ¿Vale? Pues él es el reporter legislativa. Ya él está pidiendo, la Comisión propuso un 27% de implementación de renovables y él ha propuesto aumentarlo al 35%. Suele ser más ambicioso el Parlamento que la Comisión. Y bueno, os digo que confiéis en el Parlamento. Es una institución que nos representa a todos y que es más ambiciosa y más progresista que la Comisión. Aunque el presidente sea Tajani, que es del PP italiano. Y bueno, pues eso. Preguntadme lo que queráis, así me ayuda a mí de ejercicio para comprender las cosas. Y que veo que me da la sensación de que están muy lejos y viven en otro mundo. La gente que estamos en la calle no nos soluciona los problemas, me da la sensación, ¿no? Pues fíjate que la gente como tú y como yo que estamos aquí, estamos sometidos a una legislación que en su gran mayoría no procede del gobierno español. Ya viene de ahí. O sea, que tú quitas. Los reglamentos. Luego, en el día a día. En el día a día, tu factura que pagas todos los meses de la luz, no está regulada por el gobierno español. Está regulada por un reglamento, que es el reglamento... ¿Por qué luego hay tanta diferencia entre el recibo de la luz entre Alemania y en España? No la hay. Hay un programa que se llama Eufemia, es un algoritmo matemático que calcula el precio. Para toda Europa al mismo precio. Lo que pasa es que el gobierno español le mete en la factura otras cosas. Es como el impuesto de sucesiones. En España, cada comunidad autónoma tiene la suya. En Europa se supone que tenía que haber otra que coordinar a todo esto. Hay una directiva, hay una iniciativa no legislativa para eliminar el impuesto de sucesiones. ¿Eso para cuándo? Porque no se está debatiendo en la comunidad autónoma. A Canarias. A veces... A Cantabria, a País Vasco. Yo pienso, desde mi punto de vista, que estoy allí, veo la repercusión que tiene a nivel de ciudadanos cualquier iniciativa que se toma en el Parlamento Europeo, y es mucha. La repercusión es muy importante. El marco, digamos, donde se va a desarrollar nuestra actividad futura, se está definiendo. Sí, de hecho, desde el 2009 cada vez los Estados miembros están sacrificando más capacidad de decisión. Más soberanía. Sí, la soberanía no se quiere emplear esa palabra porque es muy dura, pero sí realmente el futuro es que cada vez sea más Europa y menos países. Sí. Actualmente es el 60%, ¿no?, de la política se hace en Europa, y lo que decías tú de que la Comisión es verdad que no es democrática, pero tú sí votas al partido que luego va a colocar allí a la gente. Sí, por eso entonces... eso es lo que os decía, Gisis, que al final tienes... Yo creo que el tema de las hidroeléctricas, sí, porque al ser un monopolio, influye mucho en lo que es el tema del Estado, ¿no? Al ser monopolio, por eso... En España hay... Por eso lo que dice ese señor, sí, no se puede contrastar de un país con otro, porque cada país... Es que no es monopolio. lo que pasa es que también hay... La eléctrica sí hay monopolio. No es monopolio, Hay el mercado libre. Hay un oligopolio. No, pero estructuralmente es un oligopolio.
Es igual que la gasolina. Mercado libre, Pero bueno, pues como todo, como las comunicaciones y como todo. De hecho, fijaos, hace nada decía Ariana, vamos a hacer una iniciativa para que el gobierno municipal adquiera exclusivamente energía con garantía de origen verde, ¿no? Sí. De España, de hecho, España tiene mucha energía verde porque tiene mucha energía hidráulica. Sabéis que la semana pasada se subastaron 3.000 megavatios de energía renovable que se los llevó exclusivamente la eólica. claro. Y cada país, aunque tenga reglas comunes del mercado interno de la energía eléctrica, tiene la potestad de elegir su mix energético. El mix energético no se puede imponer desde Europa. Cada Estado miembro elige su mix energético. Yo quiero tanto carbón, tanto nuclear, tanto eólica y tanto fotovoltaico. Y eso no se puede imponer desde la Unión Europea. Pero sin embargo, por otro lado, están controlando las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque tú elijas tu propio mix, está condicionado por esas emisiones. Exactamente. Claro, te están condicionando. Hay una iniciativa legislativa muy importante de la Comisión que se está debatiendo ahora en el Parlamento, de la cual Carolina es shadow rapporteur del Grupo ALDE, que es la gobernanza de la Unión Energética. Esa propuesta nueva legislativa lo que intenta es englobar el comercio de emisiones de CO2, los sectores difusos que no pagan emisiones, la directiva de renovables, la eficiencia energética en edificios. Esas 5 directivas tienen unas fases de control programadas en la gobernanza energética de la Unión, donde todos los Estados miembros tienen que entregar el 1 de enero de 2018 sus borradores de Plan Nacional de Energía y Clima. Esa propuesta tan importante lo que va a hacer es racionalizar los informes de cumplimiento. Como tú bien dices, cada país es libre de elegir su mix energético. Polonia tiene un 87% solo de carbón de generación de electricidad, pero tiene unos compromisos climáticos, igual que los tiene España, igual que los tiene Canadá, Estados Unidos, Japón y Brasil, que son los compromisos de la COP21, los compromisos climáticos. Todos los Estados miembros individualmente los tienen la Unión Europea. Hay que cumplirlos, porque el hecho de que se hayan acordado por esa cantidad tan importante de países conllevará importantes decisiones en los tribunales internacionales de arbitraje para los países que no lo tengan. Entonces, sí, yo puedo elegir, pero claro, condicionado a un marco superior al europeo, que es el internacional, donde yo me he comprometido a reducir mis emisiones en un 30% en 2030. La Unión Europea se ha comprometido a reducir el 30% en 2030. Porque, por ejemplo, en esos 3.000 megavatios que han sacado ahora en subasta de renovables, solo 1.000 han sido solares y el resto han sido eólicas. Solares ni uno, todo ha sido eólico. He leído yo 1.000, la cosa es que no ha habido ninguno eólico. Hay un recurso para invalidar este... Claro, igual Mariano Rajoy dijo antes de ayer que va a sacar 3.000 más. Otros 3.000 más, sí. Un poco para compensar, no sé. O... Es la prueba de que España es un país sin programa energético, sin organización de su mix energético. Es la prueba. España lleva muchos años sin creer en la transición energética, por desgracia. Sin embargo, es un país donde más... Sin embargo, es la contradicción. Es el país donde más integración de renovables hay. Claro. Tiene el panel más moderno de integración de renovables. Y solar. ¿Por qué? Pues porque... Yo creo que ahí es donde está el tema del monopolio, ¿no? No hay monopolio. De hecho, en el mundo no se está invirtiendo, salvo contadas excepciones. Una de ellas en Hinkley, en Hinkley Point. No hay ninguna inversión en generación de energía eléctrica que no sea renovable. Claro.
De hecho, y luego, tristemente, lo digo así, la partida no la ha ganado el medio ambiente, la ha ganado la economía. Porque la fotovoltaica y la eólica son más baratas que el carbón, los ciclos combinados de gas, y mucho más barata que la nuclear. Son nichos de negocio nuevos y aquí se invierte dinero. Entonces, pues eso. ¿Qué más queréis saber? Los ingleses siguen en el Parlamento y ya se han Los marchado. ingleses siguen en el Parlamento, pero como están en elecciones no sabemos lo que va a pasar. What happened? Michael. Marchamos. Hoy soy un voto por Inglaterra. Como están, ahora hay un stand-by, hay un impasse, como hay elecciones en Inglaterra, no sabemos qué va a pasar. Igual ganan los laboristas y los que quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea, no sabemos. Yo pienso que hay muchos cambios en la institución de Europa en el próximo 5 o 10 años. Pero Muchos cambios en el sistema. Sí. Cuando se marchen esas plazas, ¿quedarán vacías o seguirán con los 750? No se sabe. Proceso de negociación largo, 2 años. Por fin, la Unión Europea va a ahorrar un poquito de dinero. Por los ingleses que se van. Dieta, ¿no? Y viajes. Y bueno, Oye, y en este tiempo que llevas allí, ¿nos quieres contar de alguna directiva que haya salido, que tú hayas vivido y que nos pueda hacer? pues hay una iniciativa no legislativa muy importante en la que Carolina participó activamente y nosotros como asistentes, que fue la Estrategia Europea para el Gas Natural. El gas natural es un combustible fósil, igual que el petróleo, igual que el carbón, pero tiene, como es gas natural, esa segunda palabra parece hacerlo más limpio, vamos a llamarlo así, ¿no? Realmente no es limpio porque el CO2 que todos conocemos es un gas de efecto invernadero muy potente porque crea un efecto invernadero muy acusado que está haciéndonos ver los cambios, pero el metano, que es el gas natural, es 80 veces más perjudicial como gas de efecto invernadero que el CO2. Es decir, quemar carbón emite CO2, pero extraer metano del subsuelo y esas pequeñas fugas son 80 veces más perjudiciales. De hecho, hay un 3%, el gobierno español reconoce que en sus gasoductos hay un 1% de pérdidas. Pues solo el 3% de pérdidas de metano son más perjudiciales que la quema de carbón, de lignito, inclusive, que es además el más contaminante. Entonces, se hizo en el Parlamento un trabajo para poner sobre la mesa algo que nadie había puesto, que fueron las emisiones de metano como gas de efecto invernadero. Y bueno, de hecho... Los coches que van con gas son ecológicos. Dicen que son ecológicos. Buena pregunta. Los coches que van con gas licuado del petróleo son menos contaminantes que los gases, que los diésel o gasolina, pero no dejan de ser un combustible fósil que puede ser sustituido por algo mejor, como el transporte eléctrico, que si es de fuentes renovables emite menos CO2 a la atmósfera. Claro, si el transporte eléctrico proviene de la generación de electricidad con carbón, es otra cosa. Dos preguntas en una. El gas que compra España, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de Argelia. De Argelia, ¿verdad? Y antes venía de Rusia. No, a Rusia no llega gas, no llega gas, no llega. No, es físicamente no llega. No. Hay una parte importante de Europa que tiene un único proveedor, que es Rusia. Ucrania es simplemente es el paso. Pero España tiene sus gases de Argelia, o últimamente el gas que está entrando en España es de Estados Unidos procedente de fracking a través de las 8 regasificadoras que hay en España. España es el único país de Europa que tiene una regasificadora, que es la de Musel, que se abrió en el 2009 y se cerró el mismo día que se inauguró. De hecho, las infraestructuras de gas españolas están utilizadas solamente al 9% de su capacidad. No se paga. Y en Agas las pueden. Y eso aumenta el precio de
como Castor. En Europa la media de utilización de todas las infraestructuras de gas es el 25%. Es un lobby muy importante que quiere entrar en el proceso que se llama de descarbonización. Tiene mucha infraestructura, mucho lobby, mucha gente ahí dando por saco a todos los diputados, diciendo que es menos contaminante, que las renovables no tienen flexibilidad y que el gas aporta flexibilidad. Como la tecnología de extracción de gas está muy desarrollada en países como Estados Unidos o Australia, donde hay mucho fracking, pues dicen que es la energía del futuro, pero es un gas muy peligroso para el medio ambiente. ¿Y el autoconsumo cómo se ve en las instituciones europeas? Buena pregunta, autoconsumo. El autoconsumo, sabéis que en España está prácticamente prohibido. Sancionados. Porque además de pagar peajes de acceso a la red, se ponen trabas físicas al autoconsumo, como la obligatoriedad de que aunque compres una placa de 50 euros del IKEA, tienes que ponerte un contador que vale 1.000 euros y además lo tienes que poner donde va el Iberdrola a mirar. O sea, no es que valga 1.000 euros, sino que encima tienes que pagar otros 1.000 de la instalación. Entonces, eso es una barrera física al autoconsumo. En la nueva directiva de renovables, que se está debatiendo ahora, que os he dicho que Pepe Blanco es el rapporteur, eso se quiere evitar. Y España, eso antes alguien me has preguntado tú, dice, oye, ¿eso qué es la REPPER? ¿Eso qué es? Pues estos, la REPPER, la representación permanente española, es vergonzoso lo que está haciendo, porque está en el Consejo posicionándose en contra del autoconsumo, porque para España es una amenaza, porque la producción descentralizada de energía para las grandes compañías es una amenaza. De hecho, tenemos un juicio ganado por una empresa extranjera donde España tiene que pagar 126 millones de euros de indemnización. Y es la primera de 27, 26. Tenemos más juicios internacionales, más pleitos que Venezuela y Argentina juntos. Somos un país sin seguridad jurídica en las inversiones en energía. Nadie viene a invertir a España. Porque es un país con inseguridad jurídica. Eso es muy triste. Sí. Entonces, pues yo me alegro a veces de estar en Europa, porque Europa está intentando corregir eso, aunque le pese a Cañete. Más preguntas. ¿Vale?